Hoy hablaremos sobre los fundamentos teóricos y epistémicos del pensamiento. Nos acompañan las profes Julie Rebollo, Berenice Barrios, Nelly Orozco y quien les habla, Betsy Cruz. Quienes responderemos a la pregunta ¿cómo sabemos lo que creemos saber? Pues bien, inicio esta presentación preguntando si en algún momento nos ha pasado que estamos deslizando el dedo por las redes sociales y si vemos un titular que nos parece muy escandaloso, sin pensarlo dos veces por la indignación que nos genera, lo compartimos y seguro también nos ha pasado que después nos damos cuenta que esa noticia era falsa. Pues allí falla nuestro proceso de pensamiento. Por eso hoy queremos invitarlos a hacer un ejercicio diferente, a pensar sobre el propio pensamiento. Nuestro tema central es los fundamentos teóricos y epistémicos del pensamiento. Suena un título muy complicado o de libro de filosofía, pero en realidad se trata de entender dos cosas básicas en nuestra vida. Primero, que las teorías explican cómo funciona nuestra mente, es decir, cómo aprendemos, cómo memorizamos o cómo procesamos lo que estamos leyendo. Y segundo, la epistemología nos obliga a detenernos y preguntarnos cómo sabemos que lo que creemos saber es verdad. El pensamiento en esencia es una actividad mental constante que nos permite representar la realidad en nuestra cabeza, tomar decisiones y resolver problemas, pero para entender a fondo hemos dividido esta temática inicialmente en dos puntos. Por un lado, usamos el pensamiento teórico, que es aquellos momentos en los que necesitamos formular conceptos, modelos y explicaciones de la realidad. Es la capacidad de construir, de comprender y de aplicar los conceptos, los modelos y las teorías para explicar la realidad. El pensamiento teórico es pensar con teorías para interpretar el mundo. Por ejemplo, frente a una situación muy compleja como es la pobreza, en nuestro país siempre usamos el pensamiento teórico para buscar las explicaciones económicas, sociológicas que nos permitan entenderla. O cuando en psicología estructuramos una teoría para explicar cómo funciona la memoria. Por un lado está el pensamiento epistémico, por otro lado está el pensamiento epistémico, que es el que da un paso atrás y se detiene y cuestiona de dónde salieron esas explicaciones teóricas y si realmente esas explicaciones son válidas. El pensamiento epistemológico o epistémico, en este caso, da un paso, se refiere a pensar sobre el conocimiento, qué es conocer, cómo sabemos lo que conocemos, qué es hacer un conocimiento, qué hace que un conocimiento sea válido o que sea verdadero y qué límites tiene ese conocimiento. Las características del pensamiento epistémico están relacionadas con que es crítico, es reflexivo, cuestiona las fuentes del saber, analiza los métodos y las teorías y pone las evidencias y reconoce que el conocimiento pues, puede ser histórico, puede ser social o puede ser contextual. El pensamiento epistémico nos ayuda a identificar frente a una teoría social, por ejemplo, quién la formuló, en qué contexto, a quiénes beneficia o a quiénes excluye. Para entender mejor la maquinaria de cómo pensamos el día a día, los dejo con mi compañera Nelly Orozco. Gracias, Bexy. Quisiera comenzar con una pregunta que, aunque aparentemente sencilla, tiene implicaciones profundas para quienes nos dedicamos a la educación. Es, ¿de qué manera llegamos a conocer aquello que damos por sentado como conocimiento válido? Esta pregunta no es retórica, es el punto de partida de toda epistemología seria. Y para responderla, necesitamos comprender primero cómo funciona la arquitectura cognitiva que subyace al pensamiento humano. Eso es precisamente lo que abordan los fundamentos teóricos del aprendizaje. El primero de los referentes teóricos que nos ocupa es Piaget, cuya epistemología genética representa una de las contribuciones más sistemáticas a la comprensión del desarrollo cognitivo. Para Piaget, el conocimiento no es una copia pasiva de la realidad, sino el resultado de una construcción activa del sujeto en interacción con su entorno. Dos procesos son centrales en este modelo. La asimilación, mediante la cual el sujeto incorpora nuevos estímulos a los esquemas conceptuales preexistentes,
y la acomodación, que implica la reorganización de dichos esquemas cuando la nueva información no puede ser integrada sin contradicción. Este proceso de equilibración adaptativa es, en términos piagetianos, el motor del desarrollo intelectual. El sujeto avanza cognitivamente, no por acumulación de información, sino por la resolución de desequilibrios cognitivos, tensiones entre lo que ya sabe y lo que el entorno le exige comprender. Sin embargo, la perspectiva piagetiana ha sido complementada y en algunos aspectos tensionada por la teoría sociocultural de Vygotsky. Mientras Piaget concibe el aprendizaje como un proceso que se desarrolla fundamentalmente desde adentro hacia afuera, Vygotsky invierte la dirección. El aprendizaje ocurre de afuera hacia adentro, mediado por las interacciones sociales, los instrumentos culturales y el lenguaje. El concepto más influyente de este marco teórico es la zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre lo que el sujeto puede resolver de manera autónoma y lo que puede lograr bajo la guía de un par o experto más competente. Esta brecha no representa una limitación, sino un espacio de potencialidad cognitiva. Ahora bien, tanto Piaget como Vygotsky nos permiten comprender cómo se construye el conocimiento. Pero hay una pregunta que trasciende la descripción. ¿Qué tipo de pensamiento queremos cultivar en contextos de investigación y formación avanzada? Max Wertheimer, desde la psicología de la Gestalt, propone una distinción que resulta especialmente pertinente: la diferencia entre pensamiento reproductivo y pensamiento productivo. El pensamiento reproductivo consiste en la aplicación mecánica de procedimientos previamente aprendidos. Memorizamos, replicamos, reproducimos. Este modo de operar tiene utilidad funcional, pero es insuficiente para la generación de conocimientos nuevos. El pensamiento productivo, en cambio, implica la reorganización creativa de los elementos de un problema para encontrar soluciones genuinamente originales. La investigación educativa de alto nivel requiere operar simultáneamente en los tres registros. Necesitamos construir de manera autónoma, como Piaget, aprender en comunidad académica, como nos dice Vygotsky, y generar conocimiento original, como nos dice Wertheimer. Ahora, hemos recorrido entonces tres de los pilares teóricos que explican cómo pensamos y cómo aprendemos, pero comprender los mecanismos del pensamiento no es suficiente. Surge una pregunta de orden superior. ¿Cómo validamos que aquello que pensamos constituye efectivamente conocimiento? ¿Cuáles son los criterios que nos permiten distinguir una creencia de una afirmación fundamentada? Esa es precisamente la pregunta que da paso a los fundamentos epistémicos del conocimiento. Y para abordarla, le cedo la palabra a mi compañera Julie Reboy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Nelly. Esa pregunta que nos acabas de compartir es muy interesante. ¿Cómo sabemos si eso que pensamos es verdad? Bueno, para responder a esto tenemos que entrar en un terreno de la epistemología, que aunque parezca un término exclusivo del campo de la investigación, es algo que utilizamos todos los días. Sabemos que la epistemología son los fundamentos, límites y validez del conocimiento científico. Es decir, la pregunta de dónde sacas eso que sabes y cómo estás seguro de su veracidad. Bueno, históricamente hubo un debate muy intenso para responder a esto. Imagínense un partido de tenis intelectual. De un lado estaba el racionalismo, liderado por René Descartes. Él decía que no podíamos confiar ciegamente en lo que veíamos, porque los sentidos nos engañan. Para él, la única fuente confiable era nuestra razón y la lógica interna. ¿Verdad? Su famosa frase, pienso, luego existo. Del otro lado de la red están los empiristas, como John Locke. Ellos decían, momento, nosotros nacemos sin conocimientos e ideas innatas. Somos como un tablero en blanco y solo aprendemos a través de lo que tocamos, vemos y vivimos, es decir, a través de nuestra experiencia. En medio de la red, como árbitro, tenemos a un pensador llamado Immanuel Kant. Él llega a poner el orden y afirma que necesitamos de ambos. Necesitamos de los sentidos para percibir el mundo, pero también una mente bien organizada para darle sentido a esa información. Sin embargo, hoy en día sabemos algo todavía más profundo. El conocimiento no flota en el vacío. Las teorías más modernas, como las epistemologías feministas, nos enseñan que no somos estatuas pensantes, somos cuerpos con emociones. A esto le llamamos conocimiento situado.
Significa que tú y yo, todos nosotros, vemos el mundo a través de filtros, nuestro género, nuestra cultura, el lugar donde crecimos y nuestra posición en la sociedad. Y todo esto influye en lo que consideramos verdad. No es lo mismo ver el mundo desde una oficina en una gran ciudad que desde el campo o desde diferentes realidades sociales. Por eso, hoy más que nunca necesitamos activar nuestro pensamiento epistémico. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa no tragar entero, especialmente con lo que vemos hoy en día en las redes sociales. Debemos detenernos, ser críticos. Hay que preguntarse quién publica esto, qué interés tiene, en qué evidencia se apoya, para qué lo hace. Es decir, pasar de simples consumidores de información a ser sujetos que realmente validan lo que aprendan, analizan y cuestionan su realidad. Y precisamente para poner en práctica esta actitud crítica y saber herramientas, tener las herramientas, ¿no? Para usarlas frente a todo este tipo de información, nuestra compañera Berenice Barrios nos va a explicar cómo aterrizar todo esto. Adelante, Berenice. Exactamente, compañera Yuli. Para que todo esto no se quede solo en el salón de clases, es necesario ubicarnos y apoyarnos en dos herramientas fundamentales, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Muchas veces se cree que pensar críticamente es quejarse o ver todo de forma negativa. Sin embargo, el pensamiento crítico es mucho más que eso. Es analizar la información antes de aceptarla como verdadera, evaluando evidencias y evitando dejarnos llevar únicamente por emociones o por lo que dicen la mayoría de las personas. Bien lo dice Edgar Morin, quien explica que la realidad no está formada por partes aisladas. Los problemas sociales están conectados entre sí. Por ejemplo, la economía influye en la educación influye en la manera en que las personas se cuidan, en la convivencia. Por su parte, la convivencia impacta en el proyecto de vida de los jóvenes y de todas las personas. Por eso el pensamiento complejo nos permite comprender que el conocimiento no debe fragmentarse, sino integrarse para entender mejor el mundo. Vamos a aterrizar aún más, nos vamos a ir a la institución educativa Nuevo Bosque, donde nuestro grupo labora. Estas formas de pensamiento son especialmente importantes en nuestra escuela porque nuestros estudiantes viven situaciones sociales, culturales y económicas que influyen en su manera de interpretar la realidad, en su manera de ver el mundo. Por ejemplo, cuando un estudiante observa una situación de discriminación, presencia un conflicto escolar o recibe información dudosa en redes sociales, necesita analizar el contexto, identificar posibles intereses detrás de ciertos mensajes y comprender cómo estas situaciones se relacionan con problemáticas más amplias, como la desigualdad o la desinformación. El pensamiento complejo también nos ayuda a reconocer que lo que ocurre en la escuela está relacionado con absolutamente todo, el entorno familiar, el barrio, la ciudad, las oportunidades de acceso a la cultura, el uso de la tecnología, las condiciones económicas, las expectativas de futuro que tienen nuestros jóvenes también influyen en la forma en que aprenden y toman decisiones. Comprender estas relaciones nos permitirá que el aprendizaje vaya más allá de memorizar contenidos y contribuir a formar ciudadanos capaces de interpretar su realidad y de transformarla. Fortalecer el pensamiento crítico en nuestra institución implica promover el respeto por la diferencia, el diálogo argumentado y la escucha activa. Cuando los estudiantes aprenden a sustentar sus ideas con razones, disminuyen los conflictos basados en prejuicios y se favorece una convivencia basada en la empatía y la participación. Así, el aula se convierte en un espacio donde pensar no significa repetir información, sino construir conocimiento de manera colectiva. Volvemos al asunto de la noticia falsa. Cuestionarla, analizar un mensaje viral o reflexionar sobre una situación del entorno se convierte en un ejercicio ciudadano cotidiano. Pensar críticamente no significa desconfiar de todo, sino aprender a buscar fundamentos antes de aceptar una idea como verdadera. Pensar de manera compleja va más allá, no significa complicar la realidad, sino reconocer que la realidad tiene múltiples dimensiones que deben comprenderse de forma articulada.
Concluimos entonces que el pensamiento crítico y el pensamiento complejo dejan de ser conceptos teóricos y se convierten en herramientas prácticas para la vida cotidiana. Nos permiten tomar decisiones más conscientes, argumentar con mayor claridad y participar de manera responsable en la sociedad. Para finalizar, los invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué momentos de su vida han sentido que solo repiten información sin cuestionarla? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuándo fue la última vez que se detuvieron a analizar si algo que escucharon o leyeron era realmente cierto? Muchas gracias por su atención.